Buenos días, en este video voy a continuar el problema que ya había iniciado la vez pasada, del caso 1, donde habíamos tratado acerca de una red de tuberías pequeña y nos habíamos quedado en las ecuaciones. Estuvimos revisando el problema y llegamos a las ecuaciones. La cuestión es que para resolverlo completamente el problema, pues había que usar el método de Hardy-Cross. Entonces, este video lo estoy dedicando a la implementación de Hardy-Cross en Maple a través de un algoritmo que básicamente está basado en el método de Hardy-Cross. Bien, entonces como este video va a estar dedicado al método de solución usando Hardy-Cross, pues partiremos de las ecuaciones, no pondremos mucha atención en la parte de cómo se obtuvieron esas ecuaciones, pues porque no es el caso. Sin embargo, vamos a dar una revisión un poco rápido, que obviamente quien ve el video puede consultar el video de la parte 1. Bueno, dijimos que este problema está adaptado de un problema ya resuelto en este libro de texto que estoy señalando en esta diapositiva. Básicamente la red es como se presenta aquí en esta diapositiva. Está un poco sobrecargada de datos, pero la idea es que tenga la mayor cantidad de información posible para evitar ir de un lugar a otro y perderse. Nótese cómo están identificados todos los nodos, las secciones de tubería y cómo hay información sobre la longitud y el diámetro de los tubos. También se proporcionaron algunos valores de variables importantes como la altura del nodo al suelo en cada uno de estos mismos nodos, y también valores particulares para la aceleración de la gravedad, la viscosidad cinemática y la rugosidad de la tubería, así como la carga hidráulica en el nodo A. Posteriormente establecimos las direcciones de flujo como se muestra aquí, y también establecimos algunas incógnitas que hay, que básicamente son los caudales en cada sección de tubería. También hablamos del balance de masa. Ese balance de masa puede escribirse matemáticamente como se muestra en esta diapositiva. El usuario puede comprobarlo. Recordamos de nuevo que se cambiaron los litros por segundo por metros cúbicos por segundo, y entonces por eso los números aquí pueden cambiar un poco. Pero bueno, estos son las ecuaciones del balance de masa o de caudales. Posteriormente pasamos a un sistema de ecuaciones de balance de las pérdidas en cada circuito de flujo o loop, que está propiamente escrito aquí y que está acorde con los signos que ya establecimos en este video, también en la diapositiva número 5. Más bien lo mostramos ahí en la diapositiva número 5. Ya en lo particular, cada definición para la pérdida de energía mecánica en la sección de tubería AB, en la sección de tubería BE, EF y así sucesivamente, los proporcionamos también. Están definidos aquí en esta diapositiva. Nótese que aquí no hay nada extraño. Nótese también que la definición de estas HLs es muy sencilla. Debido a que no hay nada en las secciones de tubería, es decir, si hubieran válvulas o bombas o algún otro elemento, pues habría que incluirlo, y entonces alguna de estas podría cambiar, pero no es el caso. Entonces, estas son las definiciones ya propiamente de las HLs, los coeficientes de resistencia, y aquí está también definido en parte el factor de fricción, que ya en el detalle lo dimos usando una aproximación, a la ecuación de Colebrook, que está dada por Swamy y Jane, y entonces ahí es una expresión bastante fácil de usar y no es necesario resolver numéricamente la ecuación de Colebrook. Esta es una cosa muy simple que nos ayuda mucho. Entonces ya también se definieron para cada sección de tubería. Y una cosa que notamos también en el video anterior, pues es que es posible reducir el sistema de ecuaciones mediante la simplificación de las ecuaciones del balance de masa, que son las que se muestran aquí.
Entonces nótese que realmente las únicas incógnitas con las que hay que trabajar son dos, QAF y QBE. Bueno, entonces estos son los insumos que vamos a usar para implementar de manera sistemática el método de Hardy-Cross. Bueno, entonces el método de Hardy-Cross lo vamos a implementar ahora usando un algoritmo. Básicamente el algoritmo no tiene nada de nuevo, sino simplemente pone de manera sistemática los pasos que un usuario pudiera ya llevar a implementar en algún software o lenguaje de programación. Bien, entonces como la idea es básicamente que este video sea de utilidad para algún usuario, algún estudiante, pues recomendamos que se dirijan a la descripción del video para descargar ahí un PDF. Es un documento donde tenemos el algoritmo de manera extensa y que vamos a estar presentando también más adelante. Lo pueden descargar y así ya no tienen que ver el video cada rato. Y también hay un documento de Maple, que es donde nosotros implementamos el algoritmo propiamente, ¿no? Y ahí verificamos si esta cosa funciona en verdad y damos algunos otros tips. Bien, entonces, ¿qué aspecto tiene ese algoritmo? Pues uno relativamente clásico. La idea es que sea de utilidad de manera general para quien quiera implementar pues el algoritmo, valga la redundancia, en algún lenguaje o programa de su elección. Entonces hay que tener nada más cuidado con cada lenguaje que uno usa, pues porque este es un algoritmo general, entonces cada programa puede tener sus propias eh, capacidades y entonces a lo mejor si lo intentamos implementar de manera exacta, pues podríamos incurrir en algún error de naturaleza propia, ¿no? Que nosotros metamos el error, ¿no? Entonces, bueno, entonces está escrito de una manera bastante general y damos algunas restricciones nada más. La idea también aquí es dar algunas notas para que el usuario considere. Se dan algunos consejos de que debe usarse buenas técnicas de programación. Yo le puse aquí técnicas de programación, pues son prácticas de programación, buenas prácticas de programación. Para evitar algunos errores que son muy comunes entre las personas que no acostumbran programar o que tienen poca experiencia haciéndolo. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es que pongan comentarios en su programa para que sepan qué es lo que hace esa parte de código del programa, para que así cuando regresen tiempo después a revisar ese programa, si acaso lo necesitan, pues sepan qué es lo que hicieron y eviten perder tanto tiempo tratando de descifrar qué es lo que ustedes mismos pusieron o por qué lo pusieron, ¿no? Luego hay que usar nombres de variables que estén relacionadas con, digamos, la naturaleza real de esa variable. Por ejemplo, si estamos haciendo referencia a la longitud de una tubería, pues se recomienda usar una L mayúscula, por ejemplo, en vez de ponerle una Z, que podría ser el caso, pero que realmente no tiene ninguna relación la Z con la longitud. Entonces eso es una cosa importante que debe observarse. Eh, si alguien está construyendo su programa desde cero y va añadiendo pequeños avances a su programa, cada vez que le sea posible, yo recomiendo que ejecute su programa, que lo compile y lo ejecute, dependiendo de la herramienta que estén usando, para que vean que va funcionando. Entonces, al mismo tiempo, si cuando lo ejecutan o si lo compilan, digamos, si están usando Fortran y lo compilan y hay un error de compilación, inmediatamente les indica el error, ¿no? Y pueden resolverlo en el lugar. Y pueden ubicarlo fácilmente también, ¿no? Pues porque cada vez que van compilando y ejecutando el programa, pues se darán cuenta de que el error está en lo nuevo, no en lo viejo, ¿no? En lo que ya pusieron.
Entonces es una buena práctica, ¿no? Entonces, si de todos modos compila y corre bastante bien y le dan algún número y resulta que les da un número complejo, por ejemplo, o que les da un valor negativo en alguna variable que no debería ser negativa, bueno, pues entonces ahí pueden ustedes inmediatamente corregir. En cambio, si ya tienen el programa completo o se esperan a que esté completo su programa y puede ser muy grande, entonces va a ser más difícil hallar el error o de dónde se origina. Entonces, evítense dolores de cabeza. También es recomendable que, bueno, si ya terminaron el programa y corre bastante bien y lo que sigue es pues ya nada más ver los resultados, pues hay que poner atención entonces a la exactitud que alcanza su programa. Nosotros aquí damos, bueno, una cuestión o alcanza la exactitud deseada o se ejecuta hasta que se consumen todas las iteraciones. Y aquí doy la advertencia, si nosotros ponemos, por ejemplo, 1000 iteraciones y el programa ejecuta las 1000 iteraciones para poder dar el resultado, pues probablemente haya algo mal. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el programa llegó a las 1000 iteraciones y lo hizo porque no pudo alcanzar la exactitud deseada. Entonces lo recomendable es que el programa detenga su ejecución antes del total de las iteraciones. Si eso ocurre, que se consumen todas las iteraciones, pues bueno, chequen la exactitud y bueno, pues puede ser una casualidad de que esa exactitud se alcanzó en ese número, pero si no, puede ser un caso de error en algún lugar. Y luego, si ya tienen su programa, una cosa que yo recomiendo también es, bueno, chequen o pongan a prueba de fuego su programa, poniéndole datos de algún problema conocido, y si lo resuelve bien, pues quiere decir que todo está perfecto. Entonces ya hay que ponerle los datos reales para que ya, o del problema nuevo, para que ya eh, resuelvan su problema, digamos. Y luego otro error probable, pues en las unidades, si usan sistema internacional, pues todo en sistema internacional. Si usan sistema inglés, pues también todo debe estar acorde. Recuerden ustedes que la computadora o el programa pues no sabe de unidades, solamente sabe que le dan instrucciones y no se fija en las unidades. Eso es algo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y somos nosotros quienes debemos estar alertas con esto. Bueno, entonces estas son algunas recomendaciones que doy para quienes vayan a iniciar con el uso de este algoritmo. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente mostrar de manera rápida y sin tanto detalle el algoritmo, explicar algunas cosas. Bueno, aquí yo le puse Program Hardy Cross Method, aunque cada quien de acuerdo con su lenguaje de programación podrá ponerle o cambiarle este enunciado. Hay algunas aplicaciones en donde no es necesario poner program, como Maple, por ejemplo. Pero sí, por ejemplo, en caso de Fortran, ¿no? Entonces, doy para que quienes vayan a revisar el algoritmo, aquí hay unos comentarios que están en inglés, que están en itálicas, perdón, y el código o pseudocódigo está en este texto que está en estilo verbatim, más o menos, que como si fuera texto plano. Entonces ahí lo pueden ver. Esto es el código y aquí están los comentarios. El primero que, que, que menciono para iniciar el algoritmo, como pueden ver, es itermax. Itermax es en realidad el número de iteraciones máxima que puede hacer el programa. Obviamente cada quien lo define. Yo aquí recomiendo que sea 100. Este 100 puede cambiar, por supuesto, le pueden poner 1000 si lo desean, aunque realmente la idea es que el programa no use las 1000 iteraciones. Eh, y obviamente este número también puede cambiar dependiendo del tamaño de la red y del tamaño y del número de secciones de tubería que haya por ahí. ¿A qué voy? Entre más grande es la red, pues hay más variables. Entonces quiere decir que hay más variables que deben de ponerse como de acuerdo, ¿no?
y la convergencia puede hacerse un poco lenta, entonces hay que ponerle más iteraciones. Bueno, entonces si no alcanzamos las iteraciones es porque alcanzamos una exactitud, que es la otra variable que defino aquí abajo, que es AQ de accuracy. Entonces, es decir, qué tan pequeño tiene que ser el error, digamos. Aquí yo recomiendo que sea 1 por 10 a la menos 8. Es bastante, son muchos ceros del lado después del signo decimal. Entonces eso me parece bastante razonable, aunque cada quien le puede cambiar. Obviamente, si aquí hacen más grande la exactitud, es decir, más cercano este, perdón, no lo hacen más pequeño, sino más grande, pues obviamente el programa va a terminar más rápido. Pero como lo hace la computadora, pues no hay problema de que sea tan pequeño así como por 10 a la menos 8. Luego aquí lo que hago es decirles, bueno, hay que dar de alta propiedades del fluido y también características geométricas de la tubería. Hay que dar de alta longitudes de las secciones de tubería. Yo aquí solo pongo 2 y le digo, bueno, es L1, L2. Y L11 y L22 pues son números que el usuario pone. Aquí lo puede poner directamente 100, 200, 600, la longitud que sea. Y aquí, bueno, si hay más de 2 secciones de tubería, pues hay que ponerlas. Si hay 10 secciones de tubería, pues hay que poner hasta L10. Y aquí se pone. Luego, obviamente, si son 10 secciones de tubería, entonces habría que poner 10 diferentes diámetros. Entonces habría que ponerlos aquí, que están identificados como D1 y D2. D11 y D22 obviamente son los valores numéricos que el usuario tiene que poner aquí. Son datos conocidos del problema. Y hay que ponerlos todos, ¿no? Entonces aquí pongo dos nada más como de ejemplo para que el usuario sepa cómo ponerlos y dónde ponerlos. Obviamente ya conociendo el diámetro, el programa da de alta ese valor y entonces ya puede proceder a calcular las áreas. Igual las áreas están identificadas como A1, A2, A3, etc. Y usamos la fórmula de pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Entonces aquí se calcula, entonces si son 10 tuberías hay que poner hasta A10. Y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Para todo lo que está en la red. Nótese que estos son valores que ya tenemos y que están en el esquema que ya les había mostrado anteriormente. GR es la gravedad, aquí lo puse sistema internacional. Obviamente, si alguien quiere usar sistema inglés, pues aquí eh, lo cambia. Y luego EP es la rugosidad. La rugosidad de la tubería, pues aquí es un valor numérico, también hay que ponerlo de acuerdo con el sistema de unidades que se utilice. Y KV es la viscosidad cinemática. Yo prefiero usar la viscosidad cinemática porque tiene unidades más sencillas y fáciles de recordar que la viscosidad dinámica. Pero bueno, si alguien quiere usar la viscosidad dinámica, entonces tendría que cambiar o ponerle otro nombre de variable para que no se confunda. Y también tendría que poner el valor de la densidad, porque si no lo ponen, porque a cambio de la viscosidad cinemática tendría que aparecer la densidad también. Bueno, entonces hasta ahí son los valores conocidos y que no cambian de la tubería. Todo esto no va a cambiar de aquí hacia el inicio, todo queda igualito, no cambia. Y procedemos entonces a la parte de los caudales, que es la parte que en realidad nosotros no conocemos. Bueno, los caudales pues los vamos a definir en términos de un sistema de ecuaciones de balance de masa que hacemos en cada uno de los nodos. Bueno, entonces esas ecuaciones del balance de masa son más o menos como lo que está en la diapositiva que les había mostrado anteriormente. Es decir, hay unos caudales que se dan en términos de otros. Entonces vamos a regresar un poco a esa diapositiva para ver qué aspecto tienen esas ecuaciones y así alguien pueda ver cómo se relaciona con este código. Bien, entonces de regreso en la diapositiva pueden ustedes ver cómo de todos los caudales que hay, las ecuaciones fueron simplificadas, digamos,
tenemos estas ecuaciones del balance de masa en cada nodo. Y si ustedes hacen un poco de álgebra, llegan a estas ecuaciones. Bueno, estas ecuaciones que ven ustedes tienen la particularidad de que el caudal A, B, BC, CD, DE, EF, todos estos están dados en términos de QAF y QBE únicamente. Es decir, si ustedes dan solamente estos dos, con esos dos ustedes pueden definir todos los demás, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que en el código o en el programa que vayan ustedes a establecer solamente tienen que dar estos dos y ya todos los demás el programa los debe de calcular de manera automática. Entonces ese es un gran avance, porque pues el programa no le puedes dar, digamos, las ecuaciones en crudo, así como están, ¿de acuerdo? Entonces, usando estas ecuaciones simplificamos bastante. Entonces, de esa manera, el código se hace más sencillo. Bien, entonces, regresando al pseudocódigo, aquí no lo tengo justamente como están en las variables de la diapositiva que les acabo de mostrar, sino que está puesto de manera general, porque realmente esto no es para que sirva para ese problema, sino para cualquier otro problema, ¿no? Que tenga un aspecto similar. Entonces ven ustedes como aquí digo que, digamos, si hay 4 caudales, en realidad pueden ser más. Bueno, yo digo, bueno, el caudal 1 y el caudal 2 van a estar dados en términos del caudal 3 y el caudal 4. Realmente pueden ser más, ¿no? Puede ser Q1, Q2, Q5, 6, Q7, todos, muchos, ¿no? Y aquí en vez de ser Q3 y Q4 pueden ser 3 caudales, ¿no? Los que haya que definir primero. Pero bueno, eso va a depender de cada problema en particular, del número de circuitos de flujo. Para este caso particular y de manera muy sencilla, pues queda así. Nosotros definimos Q3 y Q4, son valores iniciales que damos aquí. En val1 y val2 son datos que nosotros le ponemos de manera arbitraria. Así les ponemos valores positivos, digamos, y con estos dos valores que definimos aquí, el programa toma las ecuaciones ya así como las que mostraba en la diapositiva, que puse que Q1i es una función de Q3 y Q4, y asimismo Q2 es función de Q3 y Q4. No sabemos qué forma tiene esta ecuación ni qué forma tiene esta otra ecuación. Lo que sí sabemos es que solamente tienen estas dos variables, ¿no? Entonces, cuando las demos de alta aquí arriba, el programa, cuando se ejecute, las va a sustituir en estas ecuaciones que ustedes o que el usuario ya conoce y las va a escribir aquí simplemente. Y lo mismo va a pasar aquí abajo. Entonces, inmediatamente el programa calcula Q1 y Q2. Obviamente, si como ya mencionaba, si hay más caudales, pues hay que poner todas las otras ecuaciones y el programa las va a calcular de manera inmediata. Entonces esto simplifica bastante el trabajo. Entonces esto pues obviamente no se puede escapar el usuario de hacerlo. Bien. Entonces hay que ponerlas todas. Y estas son prácticamente el insumo para que el programa pueda empezar a funcionar. Lo que sigue es hacer las iteraciones. Entonces las iteraciones, bueno, las iteraciones se hacen con una estructura do, es decir, como una estructura ya conocida para hacer operaciones repetitivas en diversos programas. Casi todos pues creo que todos lo tienen. NetBeans, Maple, MATLAB, Fortran, C, todos tienen una estructura similar para hacer cálculos repetitivos. Entonces yo aquí lo pongo de manera general con una estructura do. Entonces, habiendo inicializado las variables, los caudales, procedemos a eso. Entonces, las iteraciones van a ir desde la iteración 1 hasta la iteración máxima, que en este caso dijimos que es 100. Luego, posteriormente, todos estos cálculos, como ya podrán ustedes conocer o traducir del método de Hardy-Cross, pues tienen que hacerse de acuerdo al circuito de flujo, y hay que hacerlo uno a la vez. Y aquí doy una explicación de por qué hacerlo uno a la vez. La razón es muy simple.
Si tienes dos circuitos de flujo o tres o cuatro o los que sea, pues siempre vas a tener secciones de tuberías que son comunes a los circuitos de flujo. Entonces quiere decir que cuando hagas un cálculo para el circuito, para uno de los circuitos de flujo, vas a obtener un caudal para una tubería, y ese caudal pues va a ser común al otro circuito de flujo. Entonces ya va a haber una corrección que se vaya al otro cálculo. Y bueno, de eso trata esto, ¿no? Entonces aquí nos vamos a ir de acuerdo con el circuito de flujo. Entonces, antes de iniciar con el circuito de flujo 1, quisiera regresar a la diapositiva para mostrar esto que les acabo de comentar. Como ven aquí en el circuito de flujo, la tubería, o la sección de tubería más bien, la sección de tubería BE, es decir, esta que estoy señalando, que va del nodo B al nodo E, o del E al B, como lo quieran ver, esta sección de tubería es común al circuito de lazo, al circuito de flujo, perdón, 1, y también es común al circuito de flujo 2. Entonces, cuando hagamos primero el cálculo del circuito de flujo 1, pues vamos a obtener un caudal estimado para la sección de tubería BE, y esa corrección tendremos que llevarla a la otra sección de tubería, que es a la sección de tubería al otro circuito de flujo, perdón, que es el 2. Entonces, esto hay que irlo combinando, y obviamente si hubiera otro circuito de flujo aquí arriba, por ejemplo, pues entonces habría que hacer lo mismo con esta otro caudal. Y eso pues nos lleva a una situación en que hay que ir haciendo cada iteración, bueno, cada cálculo de circuito de flujo por cada iteración, eh, uno a la vez. Entonces por eso se hace un poco largo el código. Y entonces, regresando al pseudocódigo que tenemos, espero que se vea, pero aquí yo le puse un comentario donde digo, aquí inician los cálculos para el circuito de flujo 1, para el loop 1. Entonces, lo primero que hay que hacer, y es donde está la llave de todo, digamos, es con el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds, como ustedes pueden ver, pues tiene su propia definición, que ya alguien la podrá recordar. Es la velocidad por el diámetro de la tubería dividido entre la viscosidad cinemática. Sin embargo, pues nosotros no tenemos la velocidad lineal, sino que lo que tenemos es el caudal. Entonces esta ecuación esta formulación más bien del número de Reynolds es un poco distinta, pero es equivalente porque intercambiamos la velocidad por el caudal, y nótese que por eso introducimos aquí el área de la tubería, ¿no? En este momento, todos los datos que están aquí requeridos para calcular el número de Reynolds están ya conocidos y ya fueron dados de alta anteriormente. Entonces, cuando llega aquí la iteración, con la iteración 1, pues todos estos datos ya se conocen. Y así procedemos con la sección de tubería 2. En la sección de tubería 2 pues tendríamos algo similar. Hay datos ya conocidos, que ya el programa va a tomar, y entonces con eso va a calcular el Reynolds 2. Entonces, si tenemos 10 secciones de tubería por ahí, pues entonces habría que calcularlas todas, ¿no? Todos los 10 números de Reynolds, hay que ponerlos todos. Eh, con el número de Reynolds, bueno, entonces, como esto es para el circuito de flujo 1, perdonen por el error, aquí lo que habría que hacer es simplemente restringirse a todas las secciones de tubería que están en el circuito de flujo 1. Es decir, podemos omitir las que están en el circuito de flujo 2, y si hay otros 4 circuitos de flujo, todos esos se pueden omitir porque no los vamos a necesitar. Lo único que se requiere son los Reynolds de las secciones de tubería del circuito de flujo 1. Lo que sigue es que ya una vez que se tienen los Reynolds, se calculan también los factores de fricción. Aquí lo puse de manera simbólica, una fn de function. En realidad aquí nosotros podemos meter la aproximación del factor de fricción que deseemos. Aquí yo le puse de esta manera. Bien puede usarse la que ya se proporcionó para el problema que está en la diapositiva.
Pero bueno, si son 4 secciones de tubería en el circuito de flujo 1, pues todos esos 4 factores de fricción habría que calcularlos. Con los factores de fricción ya uno puede pasar después a calcular los coeficientes CAS, que son definidos como coeficientes de resistencia propiamente. Obviamente estos factores de resistencia, el K, tienen su propia definición. Yo aquí le puse que es una definición como arbitraria, ¿no? Pero esto está bien definido, está bien conocido. Y ustedes saben que la K pues, está definido como el producto del factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces aquí obviamente ya ustedes tienen todos los datos y ya los pueden poner aquí. Aquí yo lo puse de manera general. Porque además de que sea una sección de tubería recta, puede haber una válvula o puede haber alguna otra cosa que calcular. Entonces esto puede cambiar un poco. Pero entonces, bueno, entonces esto se puede poner así general o cambiarlo de acuerdo con lo que haya por ahí. Lo mismo para la sección de tubería 2, hay que calcularlo y, bueno, no calcularlo, poner la expresión para que el programa, con los datos que ya se dio de alta arriba y con el Reynolds, ya venga aquí y lo sustituya y nos dé los valores de las constantes. Ya con los valores de las CAS, podemos proceder a calcular las pérdidas en cada sección de tubería. Es decir, hay que calcular con la información que ya tenemos y los caudales, cuánto valen las pérdidas por fricción en cada sección de tubería en el circuito de flujo 1, por ejemplo. Entonces, perdón, si tenemos, muchas secciones de tubería, pues todas habría que calcularlas. Y aquí procederíamos posteriormente ya con esta información a calcular la ecuación del balance de pérdidas. Nótese cómo esta ecuación se parece un poco a la que usamos o a la que muestro más bien en la diapositiva. Obviamente esta es una ecuación de ejemplo, no es una ecuación que deba mantenerse. Cada quien o cada usuario, de acuerdo con su problema o circuito de flujo y direcciones que se hayan establecido, debe cambiarlo. Por ejemplo, aquí yo tengo HL1 menos HL2 más HL3, pero en realidad podría ser distinto. Por ejemplo, para el caso de la diapositiva o del problema que está en la diapositiva que estamos considerando, cambia sensiblemente. Por ejemplo, es así. Para el circuito de flujo 1 tenemos algo así y para el 2 es algo así. Entonces, nótese cómo aquí nosotros tendríamos 4 pérdidas que habría que considerar en vez de 3 como está en el pseudocódigo. Entonces, esta ecuación pues habría que meterla allá en el pseudocódigo. Aquí la tenemos con este signo igual aquí, pero entonces lo que habría que hacer es pasar estos dos restando para el lado izquierdo o estos otros de acá del lado derecho para el otro lado y tener una ecuación que esté, digamos, igualada a 0, ¿de acuerdo? Sería la idea. Entonces, esta ecuación ya la tenemos. Entonces, bueno, hay que hacer nada más la distinción en esta ecuación que estoy mostrando aquí para el balance de pérdidas. Bueno, entonces, siguiendo con la metodología de Hardy-Cross, pues hay que calcular una sumatoria el doble de la sumatoria del producto de K, el coeficiente de resistencia por el caudal, de acuerdo con cada sección de tubería. Que es lo que muestro aquí, es 2 por la sumatoria de esos productos. Y esta sumatoria, de acuerdo con la metodología de Hardy-Cross, nos ayuda a calcular la corrección. Esa corrección para los caudales es la que pongo aquí abajo del Q1. Hago la aclaración, esta variable sum KQL1 depende de cada circuito de flujo. Es decir, si hay 6 secciones de tubería en ese circuito de flujo, pues obviamente habría que poner todos una sumatoria de 6 términos y eso pues cambia esta ecuación y aquí habría que actualizarlo. Esta es solamente una ecuación de ejemplo. Entonces la corrección
es simplemente la división de las dos variables calculadas anteriormente con un signo menos, como puede verse aquí. Luego, lo que sigue es hacer la corrección en cada uno de los caudales. Aquí pongo la primera corrección del caudal 1. Entonces, nótese que aquí lo que hago es actualizar el valor del caudal. Es decir, el caudal nuevo va a ser igual al caudal viejo más la corrección. Obviamente la corrección aquí puede ser negativa por menos, pero no importa, aquí se le agrega. Bueno, entonces todos los caudales que están en el circuito de flujo 1 son los que se van a actualizar primero. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo cálculos del circuito de flujo 1. Como habíamos mencionado, pues aquí tenemos el caudal 2, el 1, el 2 y el 3, digamos, para este caso ejemplo. En el caudal 1 es así, y luego en el caudal 2, nótese que aquí el caudal 2 yo lo tengo negativo, porque la dirección de flujo de ese caudal pues es contrario a lo que ya se había establecido. Entonces, así como está, se le suma la corrección. Entonces no importa que disminuya, esta corrección en general pues puede ser pequeñita. Entonces cuando se le suma aquí pues no le pasa nada. Sin embargo, lo que sí es cierto es que ese caudal corregido, el que les estoy mencionando, pues debe ser positivo. Entonces lo que tomamos después de haber hecho la corrección es tomarle el valor absoluto. Entonces, bueno, esa corrección debe estar aquí puesta de manifiesto, ¿no? Entonces, aquí digo también, esto mismo que le estoy mencionando está aquí. Lo importante de esto, de tomar también el valor absoluto, es que, como ya dijimos, pues el caudal 2 es el que es común al circuito de flujo 2, ¿no? Entonces, es importante esto. Cuando tomamos el caudal 3, es lo mismo. Y aquí no hay ningún problema porque el caudal 3 es positivo, no tendríamos que tomar el valor absoluto, solamente lo hacemos cuando sea negativo. Cuando sea negativo, de acuerdo con su signo ya establecido, ¿no? De acuerdo con el signo que tengamos en nuestra convención. Y hasta aquí, si ustedes se dan cuenta, hasta aquí llegamos con los cálculos del circuito de flujo 1. Y hasta este punto, pues lo único que tenemos es que el caudal 2 sería como el beneficio que tenemos ahora, ya viene corregido. Y esta corrección nos la vamos a llevar al circuito de flujo 2, como sigue. Los cálculos para el circuito de flujo 2 son básicamente los mismos que hicimos para el circuito de flujo 1. No hay nada nuevo. Calculamos el número de Reynolds y este se calcula con el caudal nuevo 2, ¿no? Que está aquí de este lado. Nótese que aquí tuve un error, es Q2i, no es QI2. Este caudal, estos Reynolds que están aquí se calculan para todas las secciones de tubería que están en el circuito de flujo 2. Si tenemos circuito de flujo 1 ya hecho, eso no hay que moverle, solamente son para el circuito de flujo 2. Se calculan todos, aquí nada más pongo 2 de ejemplo. Obviamente con los números de Reynolds ya calculados, se calcula también el factor de fricción correspondiente, usando la definición que ya se haya establecido. Se incluyen todos, y también con los factores de fricción ya conocidos y los caudales ya estimados desde el inicio, porque seguramente aquí vamos a usar el caudal, por ejemplo, el caudal 4, pero el caudal 4 no importa que no se haya calculado o estimado en el circuito de flujo 1, no importa porque ya nosotros traemos el caudal 4 definido desde antes, de acuerdo con las ecuaciones de flujo, así como lo estoy señalando. Acá, de este lado, aquí arriba. Entonces, de hecho fue el primer dato que pusimos. Y entonces, pues ya con eso calculamos los demás datos, ¿no? El Reynolds, el factor de fricción y el coeficiente de resistencia, 2, 4, 5, los que haya, ¿no? Y asimismo, con todos esos datos ya procedemos a calcular las pérdidas en cada una de las secciones de tubería que tenemos por ahí.
en el circuito de flujo 2, únicamente en esos. Luego procedemos a considerar la ecuación del balance de pérdidas en el circuito de flujo 2. Nótese que esta ecuación es de ejemplo puramente, esta cambia de acuerdo con lo que se tenga en realidad entre manos. Y nótese cómo aquí aparece de nuevo el HL2, pero aquí el HL2 ya no aparece negativo, sino que es positivo. Bueno, entonces el HL2 que ya se calculó aquí arriba, en la versión actualizada, pues ya se sustituye aquí junto con el HL4 y el HL5 calculados. Y procedemos, siguiendo otra vez el método de Hardy-Cross, a determinar este doble de la sumatoria, ¿no? Que está del producto que tenemos ya aquí mencionado. Obviamente les recuerdo, esta ecuación puede cambiar de acuerdo con el circuito de flujo que se tenga entre manos. Y esto solamente es para el circuito de flujo 2. Y como ya sabrán, con estas dos ingredientes, con EQHL2 y SUMKQL2, procedemos a calcular la corrección a los caudales del circuito de flujo 2. Con un menos, aquí está. La división de esas dos variables con un signo menos nos da la corrección de los caudales. Y aquí los corregimos. Aquí pongo Q4i igual al Q4i conocido anterior más la corrección. Obviamente este puede ser negativo, no importa, aquí se lo agregan. Y aquí en Q2 dense cuenta de que pues es positivo, de acuerdo, o sea, el signo que ya traía aquí para este circuito 2, así como está. Como era positivo, aquí no hay que ponerle el valor absoluto ni nada. Y se le agrega o se le suma más bien, ¿no? La corrección. La corrección para ese circuito de flujo. La corrección aquí, la 5, es la que tiene aquí la curiosidad. ¿Por qué? Pues porque ya dijimos que era negativo, entonces a ese hay que sumarle la corrección, y entonces ese así habría que tomarle el valor absoluto, ¿no? Porque lo que podemos manejar ahí solamente y los cálculos son caudales positivos. Aquí también doy la advertencia: si ustedes detectan que el caudal 4 después de hacer la suma aquí les da negativo, deberían tomarle también el valor absoluto. Y lo mismo ocurre con este otro caso. ¿Por qué razón? Pues porque estos caudales se utilizan para calcular el número de Reynolds y no podemos tener un número de Reynolds negativo. También estos caudales se utilizan para calcular el factor de fricción. Entonces, como ya sabrán, si ustedes le meten al factor de fricción un caudal negativo, lo que va a salir es un factor de fricción complejo, un número complejo. Y eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que tomarle aquí el valor absoluto, ¿no? Sería la idea. Es un poco burdo lo que estoy mencionando, pero esa es la realidad. Hasta aquí, propiamente, si estamos considerando un circuito de flujo, perdón, una red de dos circuitos de flujo, hasta aquí terminaríamos. Pero si tuviéramos más circuitos de flujo en la red, pues habría que repetir, ¿no? Para el circuito de flujo 3, para el 4 y el 5, y así sucesivamente, haciendo todas las actualizaciones correspondientes, como ya les mencioné. Ahora, si ya nada más hay dos circuitos de flujo, entonces por aquí podremos propiamente ya checar la exactitud que hemos alcanzado en esta iteración. Entonces, el método de Hardy-Cross lo que dice, pues es bueno, los balances deben ser cero, ¿no? Los balances de las pérdidas de energía mecánica por la fricción deben ser cero por separado. Entonces, lo que yo sugiero aquí pues es que introduzcamos una especie de condicional para checar qué tan cerca de cero están estos dos, o más bien qué tan cerca del valor del parámetro de exactitud que nosotros introdujimos arriba están estos dos valores, ¿no? Entonces lo que procedería ahora en este momento. Bueno, esto que les acabo de mencionar está aquí en este texto, aquí está explicado. El condicional creo que vale la pena introducirlo en el código, y así lo tengo aquí, introducirlo a través de una estructura if. En otras palabras sería como sigue:
y aquí hago la sugerencia de que estén por separado. ¿Por qué? Pues porque lo que podría ocurrir es que las ecuaciones del balance de pérdidas en el circuito de flujo 1 o en el 2 no se aproximen al valor de la exactitud a la misma velocidad o no con la misma, este, pues sí, con la misma velocidad o que no converjan de la misma manera. Entonces, lo que yo les sugiero es que pongan el condicional así separado. Ambos tienen que estar abajo, ¿no? A lo mejor uno da más cercano a cero que el otro, pero mientras ambos estén abajo del valor de exactitud, todo estará bien, ¿no? Entonces, bueno, el condicional es, bueno, lo que les dé el balance de pérdidas debe ser menor que el parámetro de exactitud que tenemos. Es la idea, debe ser menor. Entonces aquí hay de dos opciones, porque el programa puede estar, hay que ponerle un alto al programa. Entonces el programa es, bueno, si no se alcanza el número de iteraciones, pero si no se alcanza la exactitud deseada, entonces debe detenerse el programa cuando alcance la iteración máxima, es decir, 100 para este caso. Entonces, si se alcanza las iteraciones deseadas, pues el programa lo que hace es que se detiene, ahí se detiene el programa, y una vez que se detiene, aquí en la estructura if, lo que hace es, bueno, imprime una lista de los caudales encontrados hasta ese momento, imprime o les muestra en pantalla como ustedes lo deseen. El Q1, aquí me faltó una coma, HL1, y también imprime luego el valor estimado del Q2, HL2. Es decir, vamos a conocer el caudal y las pérdidas en la tubería 1 y luego el caudal y las pérdidas en la tubería 2 y así sucesivamente para todas las secciones de tubería de todos los circuitos de flujo que ya tengamos. Nótese que aquí no importa que repitamos, ¿no? Alguien puede pensar, bueno, ¿cuál pongo? ¿El caudal del circuito de flujo 1 o el caudal 2 del circuito de flujo 2? Porque recuerden ustedes que son comunes los caudales 2, ¿no? A esos dos circuitos de flujo. No debería importar, ¿de acuerdo? No debería importar. Es más, esos dos caudales deberían ser muy parecidos, deberían ser casi iguales. Vale, entonces así esta lista se puede hacer más grande hasta que tengamos todos los caudales. Y yo recomiendo que para una cuestión de checar, el usuario también imprima o le pida al código que imprima el valor que se obtuvo para esta ecuación del balance de pérdidas 1, el 2, y también que imprima el valor de la iteración donde el programa se detuvo. Así ustedes pueden ver qué tan cercano a cero está esta ecuación y qué tan cercano a cero está esta ecuación. Y también puede ver cuántas iteraciones hizo el programa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque puede ser que el programa consuma todas las iteraciones y ustedes no lo saben, pero si le dicen que lo imprima, aquí podrían ver el valor, ¿no? Y podrían tener un control más cercano de qué es lo que está haciendo el programa. Entonces, si el programa no, obviamente ya ustedes saben, si esta desigualdad no se satisface, entonces el programa llega acá, esto no se detiene el programa, tampoco imprime esta cosa que está aquí, y entonces el programa continúa, ¿no? Da otra iteración y así sucesivamente. Hasta que se cumple esta desigualdad que les estoy mostrando en la estructura if. Entonces básicamente este sería más bien el algoritmo que vamos a tratar de implementar en Maple. Bien, entonces continuando con la implementación del algoritmo para resolver el problema usando el método de Hardy-Cross, pues hemos desarrollado una hoja de trabajo en Maple, que es la que estoy mostrando ahora en pantalla. En este caso, pues yo ya he preparado la hoja de trabajo y aquí tengo todo. Entonces voy a proceder nada más a mostrarles pues cómo la construí. Entonces básicamente pueden ver ustedes que es exactamente lo que está en el algoritmo. Bueno, antes de continuar, les recomiendo que si hay alguien que no sepa cómo manejar muy bien este programa, pues revise la lista de reproducción que tengo en el canal de YouTube. Es Maple para principiantes. Ahí pueden ver toda la parte
que tiene que ver con cómo inicializar Maple, cómo crear este tipo de hojas de cálculo y los detalles muy muy básicos, que con esos detalles pues ustedes pueden construir una hoja como la que yo les estoy mostrando. Bien, bueno, esta es la dirección de internet a donde pueden dirigirse, la copian, la pegan en su navegador, le dan enter y los lleva al canal. Y este mismo programa, esta hoja de trabajo, la voy a poner disponible en la descripción de este mismo video. Bien, entonces, nada más para no estar cambiando entre la diapositiva que teníamos, entre las diapositivas y esta misma hoja de trabajo, pues me traje aquí mismo la imagen de la red para que sea más familiar y podamos ver con más facilidad cómo funciona esto. Bien, entonces, bueno, aquí tenemos la red, son dos circuitos de flujo, entonces esto empata bastante bien con el algoritmo, porque en el algoritmo pusimos dos circuitos de flujo. Sin embargo, en el algoritmo pues se hace referencia a caudales 1, 2, 3 y a secciones de tubería 1, 2, 3, 4, etcétera. Y aquí pues va a cambiar un poco porque tenemos un sistema de identificación distinto. Tenemos nodos identificados como A, B, C y también tenemos secciones de tuberías llamadas AB, BC, EF, etcétera. Bueno, entonces, como ya hemos mencionado en el algoritmo, primero lo que hay que hacer es definir un número de iteraciones. Déjenme hago un poco más grande esto. Ok, ahí está. Hay que definir primero un número de iteraciones. Itermax, este parámetro es el número de iteraciones máximo que va a hacer el programa. Ya les había dicho que yo recomiendo 100, aunque puede ser más, no importa. Le pueden poner 1000 si lo desean. Esto no va a hacer ninguna diferencia. De todos modos, el programa va a hacer todas las iteraciones que requiera hasta que se alcance la exactitud, pues sí, la precisión deseada, ¿no? O la exactitud deseada o el error máximo permitido. Entonces aquí, el error mínimo permitido, perdón. Entonces aquí el parámetro ACC es 1 por 10 a la menos 8, que está aquí ya definido. Entonces estos son los dos parámetros de inicio. Bueno, lo siguiente es definir las o dar de alta más bien los parámetros y características geométricas del problema. Como ya saben ustedes, pues hay tubería que tiene ciertas dimensiones y aquí tenemos los diámetros. Por ejemplo, la tubería, sección de tubería AB tiene un diámetro interno de 250 milímetros y pues yo he escogido usar todo en metros en sistema internacional. Entonces pues el diámetro AB definido aquí como DIAB, de diámetro AB, pues sería exactamente 250 entre 1000, ¿no? Para tenerlo en metros. Y así lo hago con todas las secciones de tubería que están por aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí están dadas de alta todas. Como pueden ver, todas en metros. Esto es inmediato. Luego doy de alta también aquí, o más bien calculo primero el área de sección transversal de cada tubería, que también es inmediato. Aquí lo hago. Vean ustedes que primero hay que dar de alta los diámetros para que luego el programa calcule el área, si no, no lo puede hacer. Aquí le puse el comando de valve por una cuestión de que aparece este parámetro pi, entonces si no le ponen el evalve no lo evalúa, pero es un detalle mínimo, ¿no? Bueno, después de las áreas, lo que se da de alta son las longitudes de la tubería. Como pueden ver, aquí también ya tenemos las longitudes. L vale 600 para la sección de tubería B, para la tubería BE vale 200 L. Entonces también los identificamos como LAB, LBE, etcétera. Aquí está dado de alta las longitudes de las tuberías, como pueden ver, también en metros. Lo siguiente en importancia que di de alta en este programa pues fue la gravedad, que ya dijimos que era GR, que pues yo definí que fuera GR por lo de gravedad, y vale 9.81 en metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí le pongo que eso es, ¿no? Como ya decía también en las recomendaciones, es importante usar un comentario, que aquí lo pongo con el gato,
Este es el comentario. Pues aquí me ayuda a saber que GR es la aceleración debido a la gravedad. Pero si no lo tuviera, sería un poco difícil, ¿no? Pues porque a veces uno puede usar 9.82 o hay quien le pone 9.8, ¿no? Entonces eso puede cambiar. También hago lo mismo para la viscosidad cinemática, que está aquí también en metros cuadrados sobre segundo, y también para la rugosidad, EP. Esto está muy parecido a lo que está en el algoritmo, como pueden ver, ¿no? Entonces aquí no hay pierde. Y luego, en las diapositivas yo mostraba también las ecuaciones de flujo. Como pueden ver ustedes, después de hacer el balance de masa, pues quedan unas ecuaciones eh, que son estas que están aquí. En el nodo A, el balance sería este que muestro aquí. En el nodo B, el balance sería esta ecuación que muestro aquí también. Aquí aparece dividido entre 1000 porque ya estoy cambiando los litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Entonces aquí ya está. Aquí también pongo en el comentario a qué nodo corresponde cada una de estas ecuaciones. Y ya decíamos que estas ecuaciones pueden reducirse haciendo un poco de álgebra. Entonces no vamos a perder tiempo arrastrando el lápiz. Hay un comando en Maple que nos permite tomar todas estas ecuaciones, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones, y hacer una simplificación, es decir, resolver estas ecuaciones para al menos 1, 2, 3, 4, 5 de las incógnitas que hay por aquí. En realidad el programa va a hacer todo lo que pueda. En realidad no es que solamente a estas se restrinja. Si no las puede resolver para todas y que son menos, pues bueno, te dará menos ecuaciones, ¿no? Entonces, eh, el resultado de hacer esta simplificación con el comando solve, pues es lo que muestro aquí abajo. Como pueden ver, aquí hay una ecuaciones para QAB en términos de QAF, QVC en términos de QVE y QAF, y así sucesivamente. Estas ecuaciones que están aquí en el programa son las que mostraba yo en las diapositivas. Y luego el siguiente comando es simplemente para dar de alta estas ecuaciones, para que el programa las tome ya como verdaderas estas ecuaciones. Entonces, cuando yo dé valores a QAF o a QBE, inmediatamente el programa va a evaluar QAB, QCD, etcétera. Bueno, ya que tenemos esto, lo que sigue pues sería inicializar las variables de los caudales, así como lo decíamos en el algoritmo. Entonces, si nosotros damos QBE y QBAF, inmediatamente lo demás debe poder calcularse. Entonces hacemos así, damos estos valores, QAF le damos 100 y QBE 10 metros cúbicos por segundo, por supuesto. Aquí le voy a poner también ese comentario para que no haya aquí duda. En metros cúbicos por segundo. Y aquí ya está dado, ¿no? Luego, como ya dimos de alta estas ecuaciones que muestro acá, inmediatamente puedo calcular QAB, BC, CD, DE y QEF también, que están mostradas aquí de este lado. Entonces, también están dadas en estas mismas unidades, ¿no? En metros cúbicos por segundo. Eso también es inmediato. Entonces, esto que está aquí, pues es para inicializar estas variables, que son, digamos, el guess, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto podemos proceder a las iteraciones. Y bueno, las iteraciones es donde se hace más elaborado, porque hay que calcular todos los parámetros que aparecen por ahí en el cálculo del método de Hardy-Cross. Entonces, para que el lector o quien ve el video pues no se confunda tanto, pues puede ver aquí que yo he hecho estas identificaciones, cálculos para el circuito de flujo 1, y aquí le puse otro, cálculos para el circuito de flujo 2, y luego aquí abajo pues ya pongo aquí el convergence check, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Exactamente a como lo pusimos en el algoritmo. Como pueden ver, hasta este momento, hasta esta parte, todo lo demás de arriba concuerda con el algoritmo. Entonces, para el circuito de flujo 1, como pueden ver, lo primero que hay que hacer es calcular el número de Reynolds para todas las secciones de tubería que están en ese circuito de flujo. Como pueden ver,
es el número de Reynolds AB, BE, EF y AF. Todos estos están precisamente componiendo el circuito de flujo, como puede verse en la imagen. Es AB, BE, EF y AF. No necesitamos los otros porque todo el primer cálculo va a ser únicamente para el primer circuito de flujo. Entonces, ya con los números de Reynolds procedemos a calcular los factores de fricción que corresponden. Y aquí, como ya decíamos, en las diapositivas está como una función, ¿no? Algo que está por determinarse o que debe definir el usuario. Pero aquí ya nosotros escogimos que fuera con la aproximación de Suomi-Jain. Entonces aquí ya está escrita la aproximación de Suomi-Jain, que toma el Reynolds que se había calculado antes y toma también los diámetros ya dados de alta antes también y calcula los factores de fricción inmediatamente. Aquí no los mostramos, obviamente. Y luego tenemos aquí el cálculo de los coeficientes de resistencia para esas mismas 4 secciones de tubería: AB, BE, EF y AF. Aquí están. Como pueden ver, como son secciones de tubería recta y no hay ningún accesorio, estos están definidos así directamente. Si hubiera una válvula, pues habría que cambiar esto, ¿no? Y ya con todos estos ingredientes podemos entonces calcular el balance de pérdidas en el primer circuito de flujo, que propiamente es la ecuación que también mostramos en la diapositiva. Y como pueden ver, aquí no hay nada nuevo bajo el sol, es exactamente la ecuación que estaba en la presentación. Y yo aquí a esta ecuación le he llamado pues ecuación H-loop, ¿no? 1, para poder saber que este es del circuito 1. Y aquí entre corchetes tengo esta ITER. Entonces, como pueden ver, este ITER que aparece aquí es exactamente el ITER que uso yo como contador de las iteraciones que va a ser el DO, ¿no? El que está aquí, este DO. Entonces quiere decir que cuando en la tome el ITER, tome el primer valor de 1, pues aquí va a venir y le va a poner un 1. Entonces esto nos va a ayudar a poder identificar cuál es la iteración que se está dando, ¿no? Aquí. Bueno, entonces con lo de arriba, el programa evalúa la ecuación que está aquí precisamente, la evalúa, y luego el siguiente paso con el método de Hardy-Cross sería calcular la sumatoria. Pues la sumatoria se hace igual directamente, es el doble de la suma de los productos que aparecen aquí. Y pues como saben, ya con eso calculamos la corrección a los caudales que están en el circuito de flujo 1, que es propiamente el cociente de la ecuación del balance entre la sumatoria, con un signo menos, es esto que aparece acá. Hasta ahí todo está igualito que en la ecuación, en el algoritmo, perdón. Vean que hay algunas diferencias en las ecuaciones, pero eso es básicamente porque estas corresponden a este problema en particular. Y aquí obtenemos aquí la corrección delta Q1 o del Q1 y procedemos a sumarlo a cada uno de los caudales. Como pueden ver, es exactamente como está en el algoritmo. Aquí se hace la suma, hay un flujo AB que se suma con este del Q1 y me da el nuevo QAB. Y lo mismo con todos los demás. Aquí pongo la nota de que pues bueno, QBE en realidad es el caudal. QBE es pues sí, el caudal o la sección de tubería que comparten el circuito de flujo 1 y el circuito de flujo 2. Entonces, ahora que nosotros vamos a tener el caudal QBE aquí ya corregido con los cálculos que salen del circuito 1, pues bueno, eso los vamos a usar. Bueno, este flujo corregido es el que vamos a usar acá, ¿no? Entonces, estos cálculos del circuito de flujo 2, como ya van a tener esta corrección aquí en este caudal, pues a lo mejor va a dar un poco mejor. Entonces va a ir como convergiendo un poco más rápido parece ser. Bueno, entonces aquí hago esa nota, aquí la pongo y así hago con todos los demás. Nótese que QEF y QAF tienen signo menos porque
por la convención de signos que ya habíamos usado. Eso lo pueden ustedes consultar en las diapositivas que ya mostramos. Así con este signo menos le sumamos la corrección. Y ese es ya el caudal corregido, pero como posiblemente tenga un signo menos, hay que tomar el valor absoluto, nada más para que todo esto sea positivo. Y ya, hasta aquí terminamos los cálculos del circuito de flujo 1. Entonces, como pueden ver, es lo mismo del algoritmo. Esto mismo lo replicamos con el circuito de flujo 2. Y pues bueno, calculamos el Reynolds, que le corresponde, en este caso sería para la tubería ABC, para la tubería CD, DE y de nueva cuenta la BE. Nótese que aquí usamos el caudal BE, pues obviamente es el que ya el que se obtuvo actualizado del circuito de flujo 1, aquí está. No hay ningún cambio antes de eso. Posteriormente se calcula el factor de fricción, aquí está. Luego los coeficientes de resistencia también. Y ahora calculamos la nueva ecuación, pero que sería para el balance de pérdidas en el circuito de flujo 2, que sería este que está aquí. Esto lo pueden ustedes checar con las ecuaciones que aparecen en las diapositivas. Luego calculamos la sumatoria. Nótese que aquí yo le pongo L2 del loop 2. La sumatoria es un poco distinta. Y del Q2 es la nueva corrección que va a ser para el circuito de flujo 2. Y de nueva cuenta es menos el cociente de este entre este que está aquí señalado. Aquí está. Esta corrección para los flujos pues se le suma a los caudales, se le suma a los caudales que aparecen en el circuito de flujo 2. Alguien se puede sentir tentado a corregir también con los del circuito de flujo 1. No lo hagan, no tiene sentido. Estas correcciones, el del Q2 corresponde únicamente a lo que está en el circuito de flujo 2. Entonces vean ustedes aquí que lo único que se corrige es el caudal BC, el CD, el DE y el BE. Y obviamente aquí aparece negativo el QBE, pero porque de acuerdo con la convención de signos, este caudal es pues negativo para el circuito de flujo 2, pero luego tomamos el valor absoluto. Bueno, entonces digamos hasta aquí termina el cálculo del circuito de flujo 2. Entonces, si nosotros quisiéramos ir haciendo llegar a la convergencia y tener la solución, converger a la solución de los caudales, pues tendremos que repetir, bueno, todo este cálculo que vamos haciendo aquí otra vez. Entonces sería con el ITER 2. Con el ITER 2 lo repetimos todo otra vez y luego con el ITER 3 y luego así, ¿no? Nos vamos repitiendo todo. Pero el programa debe detenerse en algún lugar, entonces por eso tiene aquí un apartado que se llama Convergence Check. De aquí en adelante pues corresponde al check que yo mencionaba en el algoritmo. Ahí lo que yo sugiero pues es que haya un condicional con la estructura if, que el if lo que vaya a hacer es que compare el resultado de las ecuaciones de balance de pérdidas con el valor máximo del error, que sería ACC. Es decir, el resultado de la ecuación de las pérdidas debe ser menor que el ACC. Entonces, esto es para el circuito 2, esto es para el circuito 1. Y lo va a checar estos dos, como bien dice aquí, pues dice este y este deben ser, bueno, ambos deben ser menores que ACC, ambos. Para que se acabe para que se termine la repetición, o debe de llegarse hasta la iteración máxima, ¿no? Bueno, entonces si estas dos son menores, bueno, si estas dos no son menores que el ACC, si no son menores, entonces pues no se satisface el condicional y entonces el programa pues no le hace caso aquí a lo que sigue y da otra repetición, y cuando da otra repetición llega aquí, vuelve a checar, y si no checa de nuevo, si no se satisfacen las desigualdades, pues bueno, le da otra pasada.
Pero cuando se satisfacen estos condicionales, el programa lo que hace es, bueno, dice then, entonces lo que hace es imprime el resultado de, como pueden ver, el resultado del balance de pérdidas en el circuito de flujo 1 y luego en el del circuito de flujo 2, así aparece. Y luego lo que hace es que imprime el valor de ITER, el último valor de ITER. Es decir, nos va a dar primero cuál fue el valor que se obtuvo aquí después de evaluar las pérdidas de los dos circuitos, y nos va a decir cuál fue la última iteración, ¿no? O en otras palabras, cuántas iteraciones hizo el programa antes de sí, cuántas iteraciones hizo antes de llegar a este nivel de exactitud, ¿no? Y luego lo que le digo al programa, bueno, si ya calculó todo y ya llegó a la exactitud deseada, bueno, entonces también imprime, por favor, los caudales en metros cúbicos por segundo, y luego también, imprime las pérdidas, ¿no? En cada sección de tubería. Es lo que aparece aquí, aparece el QAB, digamos, para la sección de tubería B, imprime el caudal y la pérdida, ¿no? Aquí lo calcula, como pueden ver, y luego también acá imprime para la sección de tubería BC el caudal y las pérdidas, y así sucesivamente. Entonces, como ya les mencionaba, en el algoritmo, una vez que ya el programa imprime esto, pues ya no tiene sentido que siga iterando. Entonces, lo que hace el programa es, bueno, entonces si ya imprimió todos los resultados que nosotros queremos, aquí le pusimos este comando break. Entonces el comando break lo que hace es sí, salirse del comando do que está de este lado, ¿no? Entonces ya ahí termina el cálculo. Entonces, aquí el programa lo hace de manera interna. Aquí no le pido que lo muestre, solamente da los resultados. Ahorita podemos mostrarlo también. Bueno, le ponemos aquí .com si quieren para que lo veamos. Voy a ponerle aquí al programa que se ejecute todo desde arriba hasta abajo. Y entonces ahí está, ¿no? Entonces aquí está haciendo cálculos, como pueden ver, aquí está evaluando. Y bueno, son muchos cálculos los que hizo. Entonces aquí me regresé un poco. Aquí cuando ya le di que se ejecute todo, como pueden ver ustedes aquí, calcula el Reynolds para cada sección de tubería en el circuito de flujo 1. Luego calcula los factores de fricción. Luego calcula los coeficientes de resistencia. Luego evalúa la ecuación de las pérdidas, que da 33. Luego calcula la sumatoria. Y luego calcula la corrección, que aquí es .014. Y ya luego evalúa esta cosa que está aquí. Bueno, no evalúa, sino que con la corrección da los nuevos caudales. Y hasta aquí, como ya sabrán ustedes, hasta aquí termina el cálculo del primer circuito de flujo, y luego se va... bueno, y también lo pueden ver aquí porque tiene este subíndice 1. Este subíndice 1 pues nos indica que estamos en la primera iteración. Y aquí todavía se va al circuito de flujo 2, lo calcula con los Reynolds, luego calcula los factores de fricción, los coeficientes de resistencia, y luego en el circuito de flujo 2 calcula bueno, evalúa más bien la ecuación de balance de pérdidas. Aquí calcula la sumatoria, aquí calcula la corrección a los caudales en el circuito de flujo 2. Aquí están los caudales ya corregidos en esa iteración. Y hasta aquí acaba la primera iteración, como pueden ver. Y lo que sigue es la segunda iteración de aquí en adelante. Lo podemos reconocer fácilmente. Y sabemos que es la segunda iteración porque aquí tiene el subíndice 2. Obviamente le podríamos haber puesto subíndice a cada uno de los parámetros, pero hubiera sido mucho teclear muchas veces. Bueno, aquí esta es de la manera más sencilla y práctica. Entonces, bueno, pueden ver ustedes ahí cómo va haciéndolo, ¿no? Luego, si ustedes ven, el programa hizo una serie de cálculos enorme. Fueron muchos cálculos. Aquí lo estoy pasando todos. Aquí estamos en la iteración 6 y todavía no converge. Si lo van viendo con más detenimiento, van a ver que los caudales se empiezan a parecer mucho de una iteración a otra.
pero el programa no se detiene porque realmente, como pueden ver aquí, el valor de la ecuación de pérdidas, de balance de pérdidas, pues todavía no es tan pequeño como deseáramos, ¿no? Todavía tiene mucho error, digamos. Entonces seguimos avanzando, seguimos avanzando. Aquí estamos en la iteración 8 y ven, aquí ya tiene dos ceros después del punto decimal. Seguimos avanzando. Vamos a ver la iteración 12, que es lo que aparece. En la iteración 12 aquí ya aparecen 1, 2, 3, 4 ceros después del punto decimal. Bueno, estamos convergiendo, ¿no?, a valores más exactos de los caudales, y bueno, así sucesivamente. El programa pues lo hace, no tiene ningún problema, parece ser, todo va funcionando bien. Va a la iteración 17, aquí estamos todavía en la 17, y luego llega la iteración 18. Como pueden ver en la iteración 18, bueno, vamos a la iteración 17. Aquí en la iteración 17, el valor el valor de la ecuación del balance de pérdidas es por 10 a la menos 8. Es bastante pequeño. Esto es en el circuito de flujo 2. Si vemos el circuito de flujo 1, tiene igual una magnitud bastante similar, 2 por 10 a la menos 8. Entonces ya estamos muy cerca del resultado final, llega hasta la iteración 18. En la iteración 18, de hecho, ya da un 0. O sea, me imagino que el programa dice, pues ya no vale la pena ponerlo, es muy, muy pequeño, ¿no? Da 0 propiamente, en términos prácticos. Y lo que ven ustedes aquí abajo es el resultado final. Aquí están los caudales y aquí están las pérdidas en cada una de las secciones de tubería. Bueno, entonces, como a mí la verdad no me gusta ver todo esto, bueno, cuando lo vayan construyendo lo pueden ir haciendo paso a paso y pueden ir viendo si esto da de manera razonable. Pero ya no es que el programa esté construido, no tiene caso mostrarlo, entonces yo lo voy a ocultar, voy a ejecutar todo de nuevo. Aquí está, lo hizo muy rápido el programa. Aquí pueden ver los resultados, fue la iteración 18, aquí están los caudales en metros cúbicos por segundo y aquí están las pérdidas en metros. Bueno, esta es propiamente ya la solución casi total del programa o del problema. Ya hemos calculado los caudales y las pérdidas, pero todavía falta calcular las presiones, si no mal recuerdo, porque también se piden las presiones en cada nodo, para lo cual hay que usar la carga hidráulica y las alturas en cada nodo. Bueno, esto también se puede hacer aquí mismo en este mismo programa. Ahorita lo añadiremos. Entonces, finalmente, el otro punto importante, como ya mencionábamos, pues es calcular las presiones en cada uno de estos nodos. Como podemos ver, pues en la tubería en cada nodo, pues lo vemos desde arriba, todo se ve horizontal. Pero de acuerdo con esta tabla de datos, pues resulta que el nodo A está a 30 metros del suelo, el nodo B a 25, el C a 20 y así sucesivamente. Y esto pues va a hacer que haya un cambio en la presión en cada uno de los nodos. Pero nosotros podemos usar la idea de la ecuación de Bernoulli, la idea de las cargas para poder determinar la presión en cada uno de esos nodos, porque ya conocemos las pérdidas también. Y además también tenemos aquí un dato importante, que es la carga hidráulica en el nodo A, que en este caso son 70 metros. Entonces, pues vamos a proceder a hacer este cálculo tomando en cuenta estos datos. Entonces vamos a iniciar primero con el nodo A, considerando la carga hidráulica igual a 70 metros. Y pues bueno, como ya ustedes podrán ver, pues hay que hacer los cálculos aquí en el Maple para que sea más fácil y tener todos los cálculos juntos. Entonces voy a hacer una nueva sección que se va a llamar Pressure on the Nodes. Aquí le voy a poner line 1. Y primero que nada es importante dar la definición de la carga por presión, que digamos le voy a poner
Entonces, usando la idea de la ecuación de Bernoulli, la carga hidráulica y la presión pues están relacionados como sigue. HGL es en realidad igual al producto de la presión que se tenga en el nodo, digamos, dividido entre el peso específico o el peso específico del fluido. Le voy a poner aquí SW, le voy a poner más la altura a la que se encuentra el punto, digamos. Esta es la definición propiamente lo voy a poner aquí como un comentario, es la definición de la carga hidráulica. Bueno, entonces nosotros pues de entrada sabemos que HGL pues vale 70, ¿no? Eso es lo que nosotros sabemos, y que esto está dado en metros. Está dado en metros. Y pues bueno, entonces pues propiamente si nosotros estamos interesados en la presión, pues habría que despejar de esta ecuación de manera muy, muy rápida. Además, nosotros tenemos también que el peso específico del fluido, que en este caso pues es agua, le vamos a poner en el sistema internacional, que sería 9807, y esto estaría dado en unidades del sistema internacional. Le voy a poner aquí IS. Entonces, para el nodo A, aquí le voy a poner nodo A. Este es el más sencillo. Y aquí le voy a poner la presión en el nodo A, PA. Pues el despeje nos da directamente que es igual a HGL menos la altura en el punto A. Entonces nosotros que sabemos que el nodo A, le voy a poner aquí ZA, pues está a 30 metros. Está a 30 metros por encima del nivel del suelo. Entonces aquí le voy a poner la altura del nodo A, que son 30 metros. Entonces aquí rápidamente podemos calcular esto. Y del despeje pues hay que multiplicar por la gravedad, perdón, por el peso específico, que sería algo así. Esta sería la presión en el nodo A, y pues esta estaría dada en pascales. Bueno, entonces ese estuvo fácil. Lo que sigue pues es hacer el mismo cálculo o algo similar, pero en este caso para el nodo B. Digo para el nodo B porque pues es el que de manera natural sigue después del nodo A. También podremos calcular el del nodo F porque sigue también, está conectado con el nodo A. Entonces vamos con el nodo B primero. Bien, entonces el nodo B ese está a una altura que déjenme lo verifico. Está a 25 metros. Está a 25 metros. Aquí le voy a poner también las unidades. Este está a 25 metros. Y bueno, aquí valdría la pena regresarse al esquema de la tubería, que podemos ir aquí arriba para ver cómo está la tubería. Entonces, como pueden ver ustedes, en el nodo A hay una presión que ya la calculamos usando la carga hidráulica. Y si vamos al nodo B, pues ya dijimos que este está a 30 metros y este está a 25 metros. Entonces aquí va a haber una
adicional a lo que ya tenemos aquí. Obviamente cuando el fluido viaja aquí, pues pierde energía. Entonces aquí habría que, pues bueno, aquí tendremos todavía la carga hidráulica y habría que considerar eso de manera bastante eh, explícita, ¿no? Aquí también con los 25 metros. Entonces esto quedaría un poco más sencillo como sigue. La fórmula sería muy similar. Entonces la voy a copiar aquí, le voy a poner aquí B. Como ustedes saben, pues el nodo A y el nodo B están conectados por una sección de tubería. Y propiamente, digamos, como no hay ningún cambio ahí más que pues es la alimentación, la HGL sigue siendo válida para este nodo. Entonces digamos que en el nodo B podríamos decir que es exactamente la misma diferencia, es decir, la carga hidráulica menos la altura del nodo al que está este punto B, menos la altura del nodo B. Pero como el nodo B está a cierta distancia del nodo A y hay una pérdida, pues aquí también hay que descontar esa pérdida. Entonces realmente lo que habría que hacer es restarle, en este caso, pues la pérdida HL, pues HLBC, ¿no? La que está perdón, la pérdida que se da en la sección de tubería HLA, pero la tubería AB. Entonces esa pues la podemos calcular directamente aquí para no copiarlo y que el programa lo calcule rápidamente. Pues usamos estas, que se calcule. Y aquí lo voy a escribir, ¿no? Esta sería la pérdida, ¿no?, que se genera en esa sección de tubería. Entonces aquí pues ya que lo calcule y ahí está, ¿no? Y esta presión pues está dada en pascales. Y luego posteriormente pues podemos pasar a la presión que está en el nodo B, perdón, en el nodo F. Para el nodo F. Y pues obviamente la conexión que existe entre el nodo A y el nodo B es la misma que existe entre el nodo A y el nodo F. Entonces esto es básicamente lo mismo. Solamente aquí le voy a poner otra letra, la F. Hay una altura distinta, el nodo F está a otra distancia. Ahorita lo verifico. No, y está el nodo F también está a 25 metros de altura. Aquí está. Entonces F, el nodo F está a 25 metros de altura también. Le doy enter ahí y también aquí sería lo mismo. Esa sería la presión en el nodo F en pascales. Y bueno, hasta este momento pues todo fue bastante sencillo porque como podemos ver en el diagrama, pues todos los nodos estos tres nodos están fácilmente unidos. Pero aquí la historia cambia un poco, digamos, si intentamos calcular en el nodo E. ¿Cuál es la idea aquí? Porque aquí el HGL pues ya no vale, porque el HGL ya perdió, digamos, su efecto debido a que ya tiene que pasar a través del nodo B o a través del nodo F. Entonces lo que sí sabemos nosotros es cuánto vale la presión aquí en estos dos nodos, o cuánto podría valer la contribución del pressure head, digamos, en estos dos nodos. Entonces si nos vamos por este camino hacia E o si nos vamos por este otro camino hacia E, pues deberíamos obtener el mismo resultado. Entonces esto no debe ser ningún obstáculo. Y yéndonos por el camino del nodo B, pues realmente lo que habría que considerar, pues bueno, es que hay una diferencia de alturas aquí también, porque el nodo E también tiene su propia altura del suelo. Y pues bueno, el nodo E está a 22 metros.
Entonces, y aparte el nodo B está a 25 metros, entonces partiendo de esta diferencia, pues habría que considerar ahora la presión acá en el nodo E. Bueno, entonces, visto desde el punto de vista de las ecuaciones, sería algo similar, digamos, la ecuación sería algo similar, porque habría que considerar entonces las pérdidas que hay en la sección de tubería BE. Entonces, bueno, vamos a ponerlo. Aquí voy a poner este ZE. Dijimos que está a 22 metros. Este es el nodo B. Este es el nodo F. Y este comentario sería para el nodo E. Bueno, entonces aquí ya lo doy de alta. La ecuación sería algo similar. Y el único ajuste que habría que hacer sería como sigue. Como ya decíamos, el HGL ya no tiene sentido porque ya no estamos cerca del nodo A. Es decir, estamos ahora en el nodo E y más bien la conexión, pues una o es con el nodo F o es con el nodo B. Entonces, en realidad lo que habría que considerar aquí, perdón, sería el, sería el, ¿cuál sería la palabra? Sería el head pressure que tenemos en el nodo B. Es decir, algo que tiene que ver con esta presión. Entonces, obviamente, lo que tenemos aquí entre paréntesis, todo está en términos de la altura, ¿no? Es decir, de las pérdidas que hay expresadas, digamos, en unidades de longitud. Como ya dijimos, el HGL ya no cuenta, sino que cuenta es la contribución que hay en el nodo B. Entonces, ese head pressure no sería otra cosa más que la misma presión B que hay en este nodo, dividida entre el peso específico del fluido. Van a decir que no tiene mucho sentido porque aquí lo estamos multiplicando, pero esta división nos da precisamente, digamos, el análogo del HGL que tenemos en el nodo B, ¿no? Digamos la contribución, lo que hay ahí. Este cociente que también aparece obviamente en la ecuación de Bernoulli, pues es lo que se denomina como head pressure, ¿no? La contribución que tenemos ahí. Y si ustedes hacen el análisis dimensional con las unidades, van a ver que tiene unidades de longitud. Bueno, debería tener unidades de longitud. Entonces, aquí pues hay que considerar, vamos a dejarlo ahorita así en pausa, no vamos a poner todavía, bueno, vamos a poner la contribución del ZE. Aquí hay una contribución que habría que considerar, pero habría que tomar en cuenta también las pérdidas que hay en la sección de tubería BE. Entonces quiere decir que aquí más bien hay que cambiar estas letras BE para que se tome en cuenta el HL, digamos, que aparece allí. Y bueno, regresando a este punto de la altura que tenemos aquí, habría que hacer una consideración también. Bueno, el nodo B, como saben, está más arriba que el nodo E. El nodo B está a una altura de 25 metros y el nodo E está a una altura de 22 metros. Entonces, propiamente, como ven, realmente esta altura en realidad no está haciendo que pierda en este caso, ¿no? Digamos, hay una incluso ganancia ahí en esta presión. Hablando de la presión únicamente, en este caso de la presión hay una ganancia en ese punto. Entonces, en realidad lo que tendríamos sería como la diferencia de alturas sería, lo voy a poner aquí, eh, más la altura a la que está el nodo B menos la altura a la que está el nodo E, ¿no? Porque aquí hay una ganancia, digamos, de 3 metros hacia abajo.
Entonces esta contribución que estoy poniendo entre paréntesis sería el análogo, o lo que habría que poner, ¿no? Más bien acá en este punto. El análogo de lo que tenemos acá en estos otros dos. Entonces esta sería la manera de calcularlo, y ahí está, ¿no? Este es el resultado de la presión en pascales en el nodo E. Y bueno, ahora podemos proceder con el otro nodo, con el nodo, bueno, ya hicimos el nodo A, ya calculamos la presión en el nodo B, en el nodo F y también en el nodo E. Ahora podemos hacer el cálculo de la presión en el nodo C de la misma manera que hicimos aquí. Hay que considerar la altura a la que está el nodo B, la altura a la que está el nodo C, ver si hay una contribución o no a la presión aquí. Digamos que será como el efecto de la gravedad, y también restarle lo que se pierde por la acción de la pérdida de fricción. Bueno, entonces debe ser bastante similar a esto. Voy hasta abajo. Aquí le voy a poner para el nodo C. El nodo C está a 20 metros. Entonces sí va a haber una diferencia en la altura. La ecuación es bastante similar porque al igual que en el nodo E, pues el nodo C también está conectado con el nodo B. Entonces quiere decir que habría que considerar digamos, el head pressure que hay en el nodo B. Y aquí habría que restarle, pues más bien la altura a la que está el nodo C, para ver tomar en cuenta esa diferencia. Y aquí habría que considerar las pérdidas que hay en la sección de tubería BC. En la sección de tubería BC, nótese cómo se lo estamos quitando para dar la presión ahí. Bueno, entonces ahí está. Esa es la presión en pascales. Entonces ya tenemos prácticamente todos los nodos. El único nodo que falta por calcular, hablando de la presión, pues sería en el nodo D. Pero realmente el procedimiento es bastante similar. Si ustedes parten del nodo C o parten del nodo E, pueden obtener el mismo resultado en el nodo, para el nodo D, ¿no? Para la presión en el nodo D. Eso ya no lo vamos a calcular, lo dejo para que el lector ahí corrobore sus propios cálculos. Y estas presiones las puede corroborar también el lector o quien está viendo este video, con los resultados del libro. En el libro lo que dan es el pressure head, lo que yo estoy dando aquí es la presión. Se me hace más interesante ver la presión en pascales que ver la altura en metros, pero si quiere corroborar o comparar con lo que está en el libro, lo único que tiene que hacer es multiplicar cada presión por el peso específico, ¿no? Lo multiplica todo esto y debe darle los mismos resultados. Bueno, entonces, pues esta sería la reflexión. Propiamente así se calcula la presión en una red. Hay que considerar el pressure head, la diferencia de alturas y las pérdidas que hay en la tubería. Bueno, entonces pues con esto llegamos al final del video. Espero que esto sea lo más ilustrativo posible. Creo que el video quedó bastante largo, pero también la explicación que hay espero que sea de mucho interés y de mucha utilidad.